para que nuestros afiliados conozcan todos, tenemos que aprender. Aquí nadie es dueño de la verdad y hay que educarnos. La política de un país, la política económica de un país, se sostiene en dos pilares: la política monetaria y la política fiscal. El caso de la política monetaria está con el Banco Central de Reserva, pero hay un pilar que todavía falta, que es la SUNAT, que es pilar para la política fiscal y tributaria. ¿A eso te refieres? Más a la tributaria, porque la fiscal de todas maneras es competencia del MEF, ¿no? Porque si no le dejamos sin chamba al MEF. Entre otras cosas, porque lo fiscal es diferente de lo tributario. Se parecen, pero no es lo mismo. Lo tributario, evidentemente, el cobro y la administración de los tributos que recaudas para entregarlos al Tesoro. Ese es chamba de la FINA. El tema de la política fiscal no es chamba de la FINA. Y eso es chamba del MEF. ¿Cómo va a hacer con los ingresos? O sea, ¿cómo va a ser? Porque acuérdense que el 85, quizás hasta el 90% viene de los impuestos. El resto es parte de la política fiscal también, ¿no? Que las regalías, los impuestos mineros, etc. Entonces, esa parte, digamos, todo ese bloque es política fiscal. Y eso no lo determina la SUNAT. La SUNAT es un órgano ejecutor. El que diseña y lleva adelante la política fiscal es el MEF. Yo lo que debería ir el tema de economía directamente tres patas. El BCR, la estabilidad de la moneda, una SUNAT con una autonomía orgánica, es decir, que tenga una reforma legal, reforma constitucional, perdón, que le dote de una autonomía similar a la que goza el BCR, por ejemplo, y el MEF desarrollando, conduciendo el resto de los temas de economía. Esa es una... Podríamos decir que ese es el proyecto bandera. Bueno, es un proyecto que nos hemos comprado el proyecto como federación, ¿no? Que no es nuestra autoría. Hay mucha gente que antes ha estado observando, sobre todo en los años 90, ¿no? Los años de grandes reformas estructurales. Algunos le acusan de neoliberales, pero yo, en perspectiva, viendo que cómo se desarrollaba el planeta en distintas economías, era necesario. Ese aspecto es notorio. De la autonomía constitucional es un proyecto largamente acariciado. No viene desde ahora. Eso viene desde cuando terminó Fujimori, empezó Toledo. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con dos ex superintendentes de la SUNAT y hablamos y conversamos, ¿no?, sobre la necesidad, la razonabilidad de la motivación. Y coincidían totalmente. O sea, esto viene de mucho atrás. Lo que estamos haciendo ahora como federación es plasmarlo en un proyecto de ley. Y creo que eso sí merece la atención de todos los trabajadores. Y de los trabajadores directivos, porque este es un tema, digamos, del país, ¿no? Una institución tan técnica y especializada como la SUNAT. ¿Hacemos una pauta? Sí. Comentábamos sobre la necesidad histórica de la autonomía constitucional en la ciudad, que es un proyecto que estamos trabajando y que debe cristalizarse en los próximos días como proyecto de ley. Compañero Ávilo, ya hemos hecho un pequeño balance de lo que ha ocurrido el presente año. ¿Cuál sería el plan de trabajo para el año 2026 en lo que queda del presente gobierno? Este gobierno acaba, en teoría, el 28 de julio de 2026. Bueno, los temas que nos quedan pendientes, evidentemente, lo que viene, digamos, la mano, como dije, porque utiliza el término de los que juegan con cartas. La mano que nos viene es la escala salarial. Una nueva escala salarial que se insere, actualice, en fin, todo lo que hemos hablado, los salarios de los trabajadores de todos los niveles. Hay dos posibilidades, y que ya las vamos viendo. Cualquiera que se detenga un poquito a ver lo que está pasando, es uno, que eso se haga cerrado, puerta cerrada, por el MEF, evidentemente, en coordinación con la alta dirección nacional, o que en esto se escuchen al menos las argumentaciones de los trabajadores. Hay uno o dos proyectos de ley que ya ha propuesto un sindicato y hay uno propuesto por la federación, ¿no?, conforme a los términos que acabamos de expresar, que es prácticamente pura estadística, ¿no? Más bien, ahí lo que estamos pensando es dos cosas adicionales. El tema de aplicar a eso un índice de igualdad, ¿no?, un factor de igualdad. Se juntarán, yo no soy economista, los economistas dicen que para medir cómo se distribuyen los ingresos en un determinado colectivo humano, es decir, el uno es que uno solo abarca la totalidad de la riqueza generada.
Y el 0 es que hay una distribución totalmente igualitaria entre todos los componentes. Evidentemente la igualdad perfecta hasta puede ser perjudicial, porque evitaría, digamos, que el trabajador se esfuerce y trate de ser consecuente con una cultura meritocrática, ¿no? Es decir, el esfuerzo, el rendimiento, el trabajo, el mérito. Entonces, lo saludable es que estemos hablando sobre 0,3% alrededor para que una estructura, una escala salarial sea igualitaria. Hay muchas quejas en el sentido de que las niveles, la diferencia entre los distintos niveles de los dos grupos ocupacionales vigentes hoy están demasiado desiguales. Sometido a un esquema, perdón, a la técnica de Gini, no, del índice de Gini, que es el que mide la igualdad, es una desigualdad bastante bajita. No llega a 3 puntos, 0,3 puntos porcentuales. O sea, la que tanto se demanda como no igualitaria es la estructura emitida por la entonces superintendente Tania Quisteo. Pero si es que es necesario reducirla, la reduciremos. Pero eso no pasa, evidentemente, más que a través de aportes al debate que se debe preparar, que debe terminar un sector sustitutorio de este proyecto, tanto el que ha presentado otro sindicato como el que hemos presentado nosotros. Finalmente no va a ser lo que nosotros queremos ni lo que quiera el otro, sino lo que los congresistas consensúen, acuerden los argumentos técnicos, financieros, la sustentabilidad o la sostenabilidad de dónde va a salir para esto y en qué tiempos. Eso no lo podemos saber. La otra posibilidad, esa es una posibilidad, que se vea esto en el escenario del Congreso, donde cualquier organización puede llegar, ¿no? A través de su cabildeo, en fin. Y la otra es que se haga por el Ejecutivo, en el MEF, y jugando en correlación con SUNAT, donde los trabajadores estarían simplemente picados. Conforme a lo dispuesto en el artículo, no, en la primera disposición complementaria de la ley de fortalecimiento, esa es la ruta que tú estás mencionando. Sí, han citado eso, pero solamente para emitir un estudio, no para... ¿Qué es lo que dice la octava disposición transitoria que se ha insertado en el proyecto de vivienda? Compañero Emilio, ese es uno de los temas, pero no es el único, para el 2026. Ese es un tema, ciertamente es el tema más importante. El otro tema que se desgaja, una vez que ya se haya transformado la 11.5 en ley, es qué va a pasar con el bloque de los compañeros CAS. ¿Cómo se va a migrar de su régimen original? Y evidentemente va a haber gente, porque se está visto en otros sectores, que no va a querer entrar a la 728. Por ha de ser razones, justificadas o no, gente que no va a querer, porque ganan, no sé, 10.000, 12.000, 14.000 soles, y tendrían que entrar conforme a la ley marco del empleo público, por el primer nivel, ¿no? Para el profesional, pues es el nivel, hoy es el E1. Por eso es que nosotros pugnamos porque desaparezca ese nivel E1 y se retome la estructura del 224, que fue el que salió a flote en el tema de la homologación del año 2008. Bueno, que terminó el 2008. Quiere decir que haya solo 5 niveles y no los 6 que hay. Entonces, ahí entrarían todos los trabajadores, por lo menos el grueso de los trabajadores. Sobre esa homologación, esa está inconclusa. La que culminó en primera instancia en el COLIN es el 2008. Pero esa sentencia ha sido recurrida, ha sido apelada a nivel internacional. Pero ese es un tema que lo comenzaremos después, que es un tema pendiente, muy importante. Ese es un tema. El segundo tema, bueno, el tema salarial viene con el tema de carrera. En la ley de carrera, en la propuesta de ley de carrera, en estos dos proyectos de ley, desaparece el nivel especialista